Ya se lo contábamos, en las próximas horas habrían novedades con respecto al ingreso familiar de emergencia, a puertas de la discusión de los retiros del 10%, el cuarto retiro del 10% en este caso. Vamos a conversar de este contexto con Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Ignacio, como siempre, un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por esta entrevista. A ver, hay dos elementos, digamos, obviamente desde un sector se dice chocan uno con otro, no chocan uno con otro, son complementarios, pero quiero quedarme primero con el ingreso familiar de emergencia. ¿Cómo has evaluado tú lo que es la entrega de esta ayuda y la discusión también que se ha dado en las últimas semanas? ¿Seguir con la universalidad o focalizar ese ingreso? O sea, sin duda, hace pocas semanas se dio a conocer la CACEN 2020, han habido también varios estudios del Banco Mundial y de la CEPAL, y sin duda el ingreso familiar de emergencia ha sido un elemento súper importante en la aminoración del efecto de la pobreza que ha tenido todo lo de la pandemia. La pobreza probablemente habría sido 2 hasta 3 puntos más grande, en la cifra, más alta la cifra, si es que no hubiese existido el ingreso familiar de emergencia. Así que ha tenido un efecto bien importante en la retención de las cifras de pobreza. Así que eso es bien importante tenerlo presente. Ahora, respecto al futuro, efectivamente han habido bastante discusión, el empleo ha estado un poco flojo, el crecimiento del empleo, y por otro lado han salido notas anecdóticas por la prensa y por distintos lados de sectores de la economía que alegan de que teniendo empleo para ofrecer las personas no llegan, y de alguna manera el causante de esto sería estas transferencias. Entonces ahí hay una discusión bien de fondo, que es hasta dónde mantener estas transferencias de forma permanente o digo, alargarla, porque termina ahora en agosto, o alargarla de septiembre a diciembre, o sencillamente ir al cuarto retiro. Ahora, se está solicitando que llegue a diciembre. La información que se maneja desde los trascendidos, desde el reporteo, por ejemplo, en La Tercera, es que la posibilidad que se está evaluando, que es condicional porque hay que esperar el anuncio oficial, es que en septiembre no se pague la mitad, se pague completo el ingreso familiar de emergencia, dependiendo de la composición familiar, obviamente, y se extienda hasta octubre. Y octubre, más que diciembre, hay un tema de extender que no es menor, es importante, principalmente por cuánto se alarga la entrega de la ayuda y por sobre todo cuánto aumenta el costo de esa entrega de ayuda, ¿no? Claro, mira, esta es una cuestión súper importante. Hay toneladas de literatura en la política social en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, de la gradualidad del retiro de los beneficios, particularmente de beneficios ante una situación de emergencia como es el ingreso familiar de emergencia. Entonces, lo que claramente no está recomendado es un corte drástico. Las personas tienen que tener un aviso con cierta anticipación, porque tienen que adecuar su estructura de consumo, su disposición a trabajar. Entonces, lo peor es cortarlo abruptamente, pero claramente hay que dar una señal. El ingreso familiar de emergencia, como tú sabes, tiene un valor de cerca de $3.000 millones mensuales, que probablemente las personas que están al otro lado de la pantalla no saben, pero $3.000 millones es mucho dinero. Por ejemplo, hace algunos días el ministro de Hacienda hablaba de que con el alza del precio del cobre íbamos a tener una muy buena recaudación tributaria por efecto del alza del cobre, y esa recaudación llega a $5.000 millones anuales. Es decir, esta recaudación extraordinaria del cobre nos va a permitir financiar con suerte 1 mes y medio de IFE tal como está. Qué importante ese dato, porque desde algunos sectores políticos se dice que con el alza del cobre se puede pagar aún más ingresos familiares de emergencia u otras transferencias directas, pero en la realidad, claro, financia parte, pero no toda la parte. O sea, hay que seguir endeudándose, y lo importante es dar un impulso a la economía, dar un impulso al trabajo. Entonces, lo importante, yo te diría aquí, no sé lo que va a definir el gobierno, es definir un mecanismo de gradualidad. Si puede mantenerse 1 mes más, genial,
pero rápidamente hay que dar señales de que las personas tienen que irse incorporando a la fuerza de trabajo, sabiendo que hay grupos que van a tener dificultades. O sea, la misma CACEN nos entregaba, hay una proporción importante de hogares monoparentales que probablemente van a tener dificultades para incorporarse a la fuerza de trabajo. Hay hogares con jefes de familia o jefes o jefas de familia que tienen discapacidad. Hay hogares que están en tal condición de pobreza que probablemente el salir a buscar empleo tiene un costo de oportunidad muy alto. Entonces, ahí uno tendría que focalizar esta gradualidad de salida del IFE y disminuir probablemente esta mirada de IFE universal de igual monto para todo el perfil socioeconómico del registro social de hogar. Entonces, hay mecanismos de gradualidad, lo importante es avisar con tiempo para que las familias puedan adecuarse a su situación futura. No puede ser intempestivo. Y creo que también es importante la información que se da al respecto, porque me ha tocado mucho escuchar dentro de las entrevistas el análisis de que las personas muchas veces no están optando o buscando un trabajo, más bien pasan a ser fuerza de trabajo, más bien suspendida, principalmente porque creen que al no formalizar un puesto de trabajo no van a poder recibir el IFE. Desde el gobierno se ha dicho todo lo contrario. Igualmente, si cumple con los requisitos, si está en el registro social de hogares, va a recibir ingreso familiar de emergencia pese a tener empleo. O sea, también hay un tema de la información de la política pública que es bien importante aclararlo, ¿no? Claro, ahora igual hay un tema con la informalidad. Sí, ese es otro tema. La recuperación del empleo ha estado más fuerte en el trabajo independiente. Uno no puede homologar trabajo independiente e informalidad, pero claramente hay un correlato de ambas cosas. Entonces ahí es importante ir empujando a las personas hacia el empleo formal. Ahora, aún así, las encuestas que lleva la misma Universidad Católica, el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales, muestran que la recuperación es más lenta de lo que uno quisiera, particularmente en el caso del empleo femenino. Entonces, tampoco es tan fácil decir, hay oferta transversal de empleo, váyanse a trabajar. O los que tengan empleo informal, que formalicen su situación. O sea, tendríamos que cambiar el fondo de la base del mercado laboral chileno que viene de antes de la pandemia, muchos años. Exactamente. Ahí hay un mecanismo que ya existe, que se llama el ingreso mínimo garantizado, que yo creo que es bien importante tratar de potenciarlo, porque ese mecanismo financia el diferencial de ingreso entre un ingreso mínimo hasta un umbral que está en alrededor de 400.000 pesos. Entonces, a lo mejor, en vez de destinar tantos recursos al IFE, uno podría potenciar un ingreso mínimo garantizado más potente que atraiga a las personas hacia un empleo formal, pero que si por alguna razón el mercado del trabajo no puede darle un salario adecuado o suficiente, bueno, podría haber un subsidio, pero un subsidio que parte desde el concepto de un empleo formal, donde hay cotizaciones y seguro laboral y todas las garantías posibles. Aquí me imagino, Ignacio, que también hay un punto del contexto que se vive, porque si hubiéramos estado hablando de esto, de incentivar la contratación del mercado laboral como fuente de ingreso para las familias en agosto del año pasado, no podríamos hablar en el mismo tono, digamos. Ese es el punto. O sea, ahora con la condición sanitaria, con parte importante de las comunas del país en fase 3 hacia adelante, se puede hablar justamente de entrar de lleno a incentivar el empleo por sobre las transferencias directas universales, entendiéndolo así, ¿no? Porque se da la condición para que finalmente podamos tener ese contexto. No, de todos modos. Ahora, como te decía hace un minuto, hay que guardar, sí, el entusiasmo en el sentido de que van a haber hogares monoparentales, van a haber segmentos en que probablemente ese empleo no va a estar tan aunque esté en fase 4, digamos, no es un tema meramente sanitario o de cuarentena. Exactamente, entonces hay industrias, hay fuentes de empleo que se han destruido, hay todo un plan de apoyo a las pymes, hay que restablecer ahí la capacidad de tener un capital de trabajo para reiniciar operaciones. Entonces no es solo un subsidio al empleo, también hay que ver cómo se potencian las pymes, ¿te fijas? Entonces puede que hayan sectores que, a pesar de estar en fase 3 o fase 4, todavía la capacidad de generación de empleo no está tan expedita. Entonces, por eso
eso te digo, si a mí se me preguntara, yo haría un mix, manteniendo un ingreso, un IFE para los segmentos más pobres, quizás con mejor focalización a algunos grupos etarios, a algunas situaciones de hogares que no van a poder salir al mercado de trabajo tan rápido, y a los otros irlos pasando a otras modalidades, y una de ellas podría ser este ingreso mínimo garantizado. Ahora, esta red integral, como ha dicho el gobierno, y en términos de lo que podrían ser los anuncios de un IFE, de los plazos, de un eventual IFE laboral, hay que esperar obviamente la información del Ejecutivo. Pero, ¿cómo crees tú, Ignacio, que conversan o antagonizan? Son dos antípodas de esto con la discusión del eventual cuarto retiro del 10% o hasta el 100%, que es lo que va a comenzar en términos legislativos a verse desde el día de mañana. No, mira, yo no he apoyado desde el primer retiro para adelante, no he apoyado ninguno. Lo hemos conversado varias veces. Lo del retiro es un desahorro, es una medida bastante populista, y a estas alturas del cuarto retiro sabemos objetivamente que no va a beneficiar en nada a los más pobres. Entonces es una movida política para posicionar un punto, de poner en jaque al gobierno, de que ha sido muy lento, que sus beneficios son muy bajos, etcétera, etcétera. Entonces, para poner un contrapunto político al gobierno, pero claramente el cuarto retiro no tiene ningún sentido, y sobre todo que hay mecanismos que han estado operando. Como te digo, el IFE ha sido muy eficiente. La duda que tenemos ahora es que si, dado el gran costo que tiene, si es que conviene proyectarlo en el tiempo o ir transfiriéndolo hacia incentivos al trabajo. Ahora, el punto es que esta historia ya la conocemos, Ignacio, en términos de que se anteponga o se complemente, dependiendo de la visión, un retiro de ahorros previsionales, un proyecto de ley en discusión, con esta red que tiene como parte importante el ingreso familiar de emergencia, que ha ido también modificándose. O sea, yo recuerdo que en el primer retiro, segundo retiro, tercer retiro, estos dos conceptos entraban a pelear o complementar, dependía de la mirada de cada parlamentario. O sea, hay una historia conocida sobre la discusión de la política pública de ayuda por un lado y autoayuda, en lo que hemos vivido. O sea, de todos modos, pero es importante ahí, Nicolás, tener presente, la política es la política. Uno tiene yo particularmente tengo el problema que estoy fuera de la política y trato de dar una respuesta técnica, pero ciertamente la política es muy importante. Entonces, aquí hay un juego político, hay una elección de parlamento y presidencial próxima, entonces las personas quieren salir entregando la mayor cantidad de beneficios posible y sin resguardar el equilibrio macroeconómico a futuro, porque claro, aquí... no pensar que estamos en elecciones sería hacernos los locos también, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, está ahí. Exactamente. En las elecciones están, entonces yo siempre le digo a mis alumnos, el Estado interviene no siempre por razones de eficiencia y equidad, el Estado a veces interviene por razones políticas, y políticas tiene que ver también con probabilidades de reelección, y para qué decirlo de otra forma, con un sesgo de populismo también, ¿te fijas? Entonces, que no solamente podría ser, perdón Ignacio, para ponerlo también en el análisis, me parece interesante, un populismo que no podría ser solamente directamente de los retiros de ahorros provisionales, por un lado, si se piensa así, sino también de las ayudas que entrega el Estado, con candidaturas oficialistas que también podrían ir a ese punto. Lo estoy poniendo en un condicional, obviamente. Ahí esto corre para todos lados, efectivamente, buen punto lo que tú haces, y ahí la señal que hay que dar, para mi gusto, no estando en la política activa, es de ir traspasándose de estas ayudas de emergencia. Afortunadamente, el tema de las vacunas está funcionando, se están restableciendo el mercado del trabajo, entonces ahí hay que dar una señal de ir transfiriéndose al mercado del trabajo, ¿te fijas? Y eso tiene un costo político, efectivamente, porque hay muchas personas que van a tener que hacer un esfuerzo por buscar empleo, y eso no es tan fácil. Ignacio Irarrázaval, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos, por analizar esto, gracias, y a la espera también de novedades. Que esté muy bien. Muchas gracias, que estés muy bien. Un abrazo, buenos días.